En esta oportunidad vamos a resolver proporcionalidades inversas y directas. Pero como lo vimos anteriormente, en el video anterior, ocupamos la regla de 3 simple. Bueno, acá no puedo ocupar la regla de 3 simples porque hacen preguntas en relación a lo que es la constante de proporcionalidad para establecer si es directa o para establecer si es inversa mediante la constante de proporcionalidad. Entonces resulta imposible aplicar lo que es la regla de 3 simple para dar explicación a ello. Entonces, por ejemplo, este primero dice en cada una de las tablas, se refiere a la tabla A, la tabla B y la tabla C, se presentan algunos datos correspondientes a algunas relaciones. Entonces, utilizando los valores en cada tabla, determina si podría la relación en cuestión ser proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, o no es proporcional, ¿no es cierto? Y debo justificar la respuesta porque no es proporcional, o porque es inversa, o porque es directa. Para saber si es directa o es inversa o no lo es, debemos trabajar con la constante de proporcionalidad. Si la constante de proporcionalidad se obtiene a través de un cociente, es decir, a través de una división, quiere decir que es directa, como se muestra acá. Sería directa. Si la constante de proporcionalidad se obtiene a través de una multiplicación, es inversa. Si al multiplicar y al dividir me doy cuenta que no existe una constante de proporcionalidad, quiere decir que no es proporcional. ¿A qué se refiere esto que no es proporcional? Se refiere que si yo multiplico, por ejemplo, el 3 por el 64, el 12 por el 16 o el 8 por el 24, tiene que dar un mismo valor numérico. Si da ese mismo valor numérico, quiere decir que es una proporcionalidad inversa, porque estoy multiplicando. Comencemos con la primera tabla. ¿Qué pasa si multiplicamos 3 por 64, 16 por 12 o 8 por 24? Veamos lo que resulta. Comencemos acá entonces. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, si yo multiplico, por ejemplo, el 3 por el 64, eso me da 192. Ahora, si yo multiplico el 16 por el 12, eso también me da 192. Y si yo multiplico el 8 por el 24, eso también me da 192. Entonces, como en todas dio ese número, quiere decir que esta es inversa. Entonces, usted se está preguntando, ¿por qué decidí multiplicar y no dividir? Porque acá me estoy dando cuenta que si esto lo tuviera ordenado, ¿no es cierto? Si estuviera ordenado, cuando yo tengo un número pequeño, lo voy a ordenar para que me entiendan, aquí al lado. Entonces, ahí tengo el X, ahí tengo el Y, entonces ordenado sería 3 y 64, después sería 8 y 24, y después sería 16 y 12. Ahí está ordenado. Entonces lo que yo me puedo dar cuenta acá es que si yo voy avanzando desde un número menor, que es el 3, después el 8 y después el 16, por el otro lado va al revés, va subiendo, ¿no? Es decir, aquí voy aumentando la magnitud, es decir, serían 3, 8, 16 va aumentando, y aquí va disminuyendo, 64, 24 y 12, ¿cierto? Si tiene ese comportamiento, tiene la característica de ser inversa, pero yo debo verificar que efectivamente es inversa. ¿Cómo? Obteniendo un K igual, que sería en este caso el 192. Vamos ahora a la segunda tabla, que es la tabla B. ¿Qué sucede acá con esta tabla? En esta segunda tabla, si analizamos lo mismo que acá, yo tengo lo que es el 2, después el 3, el 4, va aumentando. Y acá tengo el 4, el 9, el 16, también va aumentando. Si aumenta las dos magnitudes, es decir, las dos variables, quiere decir que no puede ser inversa, sino que tendría que ser directa. Entonces, de plano, destaco que no puede ser inversa, la única posibilidad es que sea directa.
Pero para que sea directa, debe darme un K igual. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Entonces el K en una directa nace a través de la división de las variables. Es decir, 4 dividido en 2, eso es 2. Después la otra sería 9 dividido en 3, eso es 3. Y por último sería 16 dividido en 4, eso es 4. El K no es igual, por lo tanto ni es ni inversa ni es directa. Entonces estaríamos, en este caso, hablando que no es proporcional. Entonces esto no es proporcional. Esa es una N. ¿Ya? ¿Y por qué no es proporcional? Se puede responder que no es proporcional porque al multiplicar o al dividir las variables no se obtiene un mismo valor numérico que sería la constante de proporcionalidad. Pasemos ahora al C. Me imagino que la tabla C debiese ser directa, puesto que ya tengo la inversa, tengo la no proporcional, por lo tanto la C debiese ser la directa y ahí tendría los tres casos, ocupando esa lógica. A veces nos resulta esa lógica. Entonces copié la tabla acá para poder trabajar de una forma cómoda y ver en sí las cantidades que presentamos acá en la tabla. Entonces acá sería la variable y, que es 21, dividido por la variable x, que es 9. Si simplificamos esto, es decir, si dividimos tanto el numerador, es decir, el número de arriba, como el denominador, es decir, el número de abajo, por un mismo número, que en esta oportunidad sería 3, nos daría 7 tercios. Y lo mismo acá. Entonces ahora estamos acá con el 14 y con el 6. Entonces sería 14 dividido en 6. Si divido por un mismo número arriba y abajo, que sería por el 2, daría 7 tercios. Y la otra sería 7 tercios. Y queda como 7 tercios. No vamos a escribir acá igual ya para que lo puedan visualizar. Entonces, cumple. Entonces, como cumplen todas, según lo que habíamos dicho, esta es directa. Entonces, esta es una proporcionalidad directa. Entonces, sería directa porque existe una misma constante de proporcionalidad y la cual se obtiene mediante una división de las variables. Entonces, cumpliría con eso. Pasamos ahora al ejercicio 2. Dice, examina cada uno de los siguientes gráficos y luego determina, dice, si describe una relación de proporcionalidad directa o inversa. O simplemente no hay ninguna. Entonces, este gráfico tiene cara de directa, imposible que tenga cara de inversa, según lo que hemos visto en otro video anterior. La inversa tenía una forma como el gráfico B. Bueno, tengo más gráficos, sí, por si acaso. Tengo el C y tengo el D. Entonces, para que sea directa puede ser el A o puede ser el D. Me tiene que arrojar una misma constante de proporcionalidad. Ya, entonces, si yo analizo este punto, que sería 2 con 30, si divido esto, diría acá que serían 30 sobre 2, lo cual es 15. Entonces aquí también tendría que dar 15 cuando yo diga 4 con 40. Entonces sería 4 con 40. O 40 con 4. Tendría que ser 40 con 4 casi. Que estamos colocando nosotros en el numerador el eje vertical y en el denominador el eje horizontal. Entonces acá daría 10. Entonces, si nos damos cuenta, 15 y 10 son distintos. Estoy diciendo que el 15 y el 10 son distintos, no son iguales. Por lo tanto, puedo decir que el K, imaginemos que este es el K1 y este es el K2, son distintos. El K1 es distinto al K2, por lo tanto acá no existe proporcionalidad. Veamos el B. El B tiene pinta de inversa, pero tenemos que ver si efectivamente se ajusta a la inversa. Entonces acá yo tomo este primer punto que sería 1 con 12. Entonces le vamos a llamar a este K1, que sería 12 por 1, lo cual es 12.
El otro punto que tengo es 2,6, que este lo voy a llamar K2. Y ese sería 6 por 2, lo cual también es 12. Y el otro punto que tengo es 3,4. Y si analizo el K3, que sería 3,4, sería 4 por 3, lo cual también es 12. Entonces, si se dan cuenta, en todos los K que he obtenido, llego al mismo valor numérico que es el 12, el 12, el 12, el 12. Es decir, existe una misma constante de proporcionalidad. Esta es inversa. Listo. Recuerde que esta no es, entonces le colocamos un no. Avancemos acá. ¿Qué pasaba con este gráfico? Este gráfico no tiene pinta ni de directa ni de inversa. Bueno, si quieren podemos ver acá, no sé, el valor del CAP. Ya imaginemos que este, bueno, se aproxima bastante a ser un punto que es 2,6 y el otro punto es 3,12. Entonces yo tengo que multiplicar acá y me tiene que dar el mismo número, que es una de las formas, ¿no es cierto? Que tiene una curva y la única que tiene gráfica de curva es la inversa. Entonces si multiplico acá, lo voy a colocar donde está mejor. Aquí, por ejemplo, ahí si yo coloco K1, que sería 6 por 2, eso es 12. Pero acá, ¿qué pasa? El K2 serían 3 por 12. Y 3 por 12 es 36, entonces no se acerca por ningún lado, ¿no es cierto? Ahora, si yo pensara que fuera directa, esto es por pensar nomás, pero no tiene pinta porque no tiene la forma. Acá yo puedo decir que si fuera directa, el K1 sería 9 dividido en 2, que haría 9 medios, y el K2 sería 12 dividido en 3, y 12 dividido en 3 es 4. Entonces 9 medios y 4, bueno, 9 medios es 4,5, entonces 4,5 y 4 son distintos. Si se dan cuenta, en los dos casos dieron K distintos, entre el K1 y el K2. Pasamos hasta esta otra gráfica, que este tiene cara de ser directa, que hasta el momento ningún gráfico ha dado directa. Entonces vamos a decir lo siguiente, que el K1 va a ser 10 dividido en 2, y lo cual es 5. Después el otro K, que sería el K2. Este sería 20 dividido en 4, lo cual también es 5. Y por último el K3 sería 6 y 30, entonces sería 30 dividido en 6, lo cual también es 5. Entonces acá obtenemos que el K1, el K2 y el K3 son iguales. El K1, el K2 y el K3 son iguales. Entonces vamos a decir que esta no es, le colocamos un no, y esta es directa, que sería directa. Entonces ahí podemos dar solución, que el gráfico de la D sería directa, este no lo es, esta es inversa y la primera, es decir, el gráfico de la A no lo es. ¿Ven? Bastante sencillo sería. Comencemos con el problema 3. Acá se dan dos gráficos de dos maquinarias diferentes. Dice, los gráficos muestran la relación entre el consumo de energía y el tiempo de funcionamiento de dos máquinas industriales. Es decir, son máquinas diferentes. Entonces la primera se ve claramente que al pasar una cierta cantidad de tiempo, a simple vista se ve que es proporcional la energía consumida en relación al tiempo. Acá no, acá se ve que se dispara el consumo de energía y después cuando está operando la máquina se mantiene a un menor consumo de energía. Es decir, para la partida consume más energía y una vez que adquiere la inercia de los mecanismos, la maquinaria va consumiendo menor energía, pero acá está estabilizado el consumo de energía. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Dice, ¿cuánto consume la máquina 1 en 1 hora y en 3 horas y en 30 minutos? Entonces, lo que voy a realizar acá, voy a encontrar lo que es la constante de proporcionalidad, y una vez que tenga la constante de proporcionalidad, vamos a formar una función en donde vamos a tener la variable y, que va a ser
la energía consumida, y una variable X o T, que va a ser el tiempo transcurrido cuando se ha consumido dicha energía. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo un punto de interés que es 2,60 y el otro es 4,120, en donde puedo obtener lo que es la constante de proporcionalidad. Entonces, comencemos con esta máquina A, nuestra primera máquina. Entonces, tengo dos puntos de interés, un punto 1, 2,60, 2,60, y el otro punto que sería el punto 2, que es 4,120. Ya, entonces estos puntos yo los puedo ocupar para encontrar la constante. Entonces la constante sería 60 dividido en 2, y esto es 30. ¿Ya? Y la constante en el segundo punto serían 120 dividido en 4, lo cual también es 30. Entonces de aquí deduzco que la constante es de 30. Ahora, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, dos ejes, aquí estaría el eje del consumo de energía consumida y acá el eje en el tiempo. Entonces vamos a colocar acá la variable y acá la variable x. Entonces nosotros sabemos que la constante es y dividido por x. Si yo despejo y, yo puedo decir que y va a ser x por k. Pero yo sé cuánto vale k. Yo sé que k vale 30. Entonces yo puedo decir que y va a ser x por 30, o simplemente y es 30x. Entonces, la función que estoy obteniendo acá, estoy hablando de esta función, la voy a emplear para poder encontrar o para poder responder las preguntas que se han realizado. Y las preguntas son las siguientes. Una pregunta dice, a la hora, a las 3 horas y a los 30 minutos, ¿cuánta energía se ha consumido? Entonces acá resulta esto bastante sencillo, porque si quiero saber cuánta energía se consume a la hora, serían 30 por 1, lo cual es 30. Esto se mide en kilowatt hora. ¿Cuánta energía se consume? Después la otra pregunta es a las 3 horas. Entonces sería 30 por 3, son 90. Serían 90 kilowatt hora. Y la última pregunta es cuánta energía se consume a la media hora. Entonces la media hora es la mitad de una hora, es decir, 0,5 de la hora. Entonces sería 15 kilowatt hora. Y así es sencillo. Bueno, ahí está respondido todo lo que se pedía en el encabezado A, ¿cierto? A la hora, a las 3 horas y a la media hora. Bueno, esto fue convertido porque a la media hora decía los 30 minutos. 30 minutos se entiende que es media hora. Si vemos acá, dice 30 minutos es media hora. Entonces, ahora vamos a la máquina 2, es decir, el inciso B. Entonces dice, ¿cuánto consume la máquina 2 en 2 horas y en 4 horas? Entonces esto no se puede calcular por una constante de proporcionalidad, sino que hay que ver el gráfico. Entonces a las 2 horas está consumiendo 40 kilowatt hora y a las 4 horas está consumiendo 60 kilowatt hora. Bueno, aquí tenemos escrito lo que consume. Bueno, la máquina 2 a las 2 horas consume 40 kilowatt hora y a las 4 horas 60 kilowatt hora. Eso es lo que arroja el gráfico. Ahí 2 horas 40 y acá 4 horas o 60 kilowatts hora, que sería la unidad de medida. Entonces aquí, según lo que se había explicado anteriormente, bueno, se dijo que desde la 0 hora hasta casi la 1 hora obtiene mayor consumo, porque la constante de proporcionalidad es mayor, es decir, consume más kilowatt hora por cada hora. Pero acá se estabiliza y consume menos, porque la constante de proporcionalidad es menor. Es decir, por cada hora consume menos energía. Consume aquí va desde 40 a 60, serían 20, y acá se ve claramente que está como a la mitad, entonces consume como 10, ¿cierto? 10 kilowatt hora. Y acá no, porque consume más de 20 kilowatt hora cada hora. La otra pregunta, que es la C,
dice de la siguiente forma. La relación entre las variables para cada máquina es de proporcionalidad directa, inversa o no proporcionalidad. Hay que justificarla. Entonces, veamos nuestra justificación. Bueno, aquí tenemos la justificación. Dice que la máquina 1 es una proporcionalidad directa. Bueno, y obtenemos un K de 30. ¿Y que se obtenía al dividir las variables? Bueno, en la 2 no existe proporcionalidad, puesto que no se obtiene un K constante a lo largo de toda la gráfica que se muestra. Bueno, acá tenemos el problema número 4, que sería este que está acá. Dice, los siguientes gráficos, bueno, se refiere a un solo gráfico que tiene dos curvas. Dice, muestra la relación entre el largo y el peso de dos alambres diferentes, una curva para el alambre A y una curva para el alambre B. El A sería esta curva más finita y el B sería la curva más gruesa. ¿Qué más dice? Bueno, dice, utilizando la información que provee el gráfico, hay que determinar o responder las siguientes preguntas. Y las preguntas son, ¿cuál de los dos tipos de alambre es más pesado? Justifica la respuesta. Para cada tipo de alambre determine el peso cuando mide 2.4 metros cada alambre. Para cada tipo de alambre determina el largo, cuánto pesa, 48 gramos. Y a qué alambre corresponden los siguientes valores. Entonces vamos a dejarlo ahí para que respondan la A, la B y la C. Después avanza un poco el video para mostrar la otra pregunta, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, me imagino que ya hicieron la A, la B y la C. Entonces ahora avanzo la página y acá aparece la D. En la D dice qué alambre corresponde cada una de las tablas. Entonces, se dice que tiene un largo de 3.8 metros y un peso de 114 gramos. ¿A qué alambre corresponde? Cuando mide 4.2 metros y pesa 168 gramos, ¿a qué alambre corresponde? Y cuando mide 5.4 metros y pesa 108 gramos, ¿a qué alambre corresponde? Ahora entregaré la retroalimentación correspondiente. Para responder la primera pregunta, lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Vamos a determinar el K de cada alambre. Entonces, el K consiste en dividir la variable vertical con la variable horizontal. Entonces, para el alambre A, dice que cuando pesa 20 gramos, el largo es de 0.5, entendiéndose que es directamente proporcional por la forma de la curva. Daría un K de 40 gramos sobre metro. Esto quiere decir que pesa 40 gramos en un metro. Y el otro, cuando pesa 30 gramos, tiene un metro de largo. Entonces sería 30 gramos sobre metro, es decir, pesa 30 gramos por un metro de distancia. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando mide un metro, da 40. Cuando mide un metro, da 30. Queda más que claro los K que hemos obtenido. Para el alambre A es de 40, para el alambre B es de 30. Esos serían los valores de la constante de proporcionalidad. ¿En qué me ayuda saber los valores de la constante de proporcionalidad? Esto quiere decir que yo puedo identificar cuál alambre es más pesado con esto. ¿Por qué? Porque el que tiene una mayor constante quiere decir que pesa más. Este pesa 40 y en cada metro este pesa 30. Entonces pesaría este 10 gramos más por metro de alambre. Esa es la explicación de por qué el alambre A es más pesado, según la constante de proporcionalidad. En el inciso B se pide que se identifique para cada alambre cuál sería el valor correspondiente al peso cuando mide 2.4 metros. Pero para ello, primero tenemos que identificar cuál es el K del alambre A, que es 40 gramos sobre metro. Sabemos que la constante K está definida como I sobre X, es decir, la variable vertical sobre la variable horizontal. Si despejamos la variable I,
¿no es cierto? ¿Para qué quiero despejar la variable y? Porque yo quiero saber cuál es el peso de este alambre. Esa sería la incógnita, el i. Entonces el x pasaría multiplicando, es decir, acá está dividiendo, pasa multiplicando al k. De esta forma queda k por x es igual a i. Entonces sería el k, que es 40 por x, sería 40x, y así quedaría lo que conocemos nosotros como la función. Sería la función. Entonces, si yo reemplazo el valor de x, que es este de acá, entonces si yo reemplazo el valor de x, el valor de x es este, en la función, que es ahí, en donde está la x, ¿no es cierto? Daría inmediatamente el valor de y, que es el que estamos buscando, que ese sería el peso. Entonces, al reemplazar esto, sería 40 por 2.4, lo cual da 96 gramos. Y de esta forma sabemos cuánto pesa el alambre a los 2.4 metros. Así de sencillo. Bueno, continuemos. Se repite el mismo procedimiento, pero ahora para el otro alambre, para el B. Ahora la constante es de 30 gramos sobre metro. Se define esto de la misma forma. Se despeja lo que es la I, por lo tanto la X pasa multiplicando lo mismo. Y se reemplaza la K en lugar donde está la K, que es K por X. Entonces sería 30 por X, por eso que quedó 30X. Recuerde que esto se puede escribir de esa forma o también se puede escribir de esta otra forma, es lo mismo. Entonces ahora, como sabemos el valor de X, sería el valor de X, se reemplaza ahí en ese lugar donde estaba la X. Entonces tendríamos que multiplicar nosotros el 30 por 2.4, lo cual da 72 gramos. Y ahí tendríamos el valor correspondiente al peso del alambre B a los 2.4 metros. Pasamos ahora a lo que es la C, el inciso C. Piden para cada alambre cuál es el largo cuando se da el peso. Entonces, ahora sabemos el valor de la función del alambre A, que es 40 por X, es igual a I. Entonces, si quiero saber el valor del largo cuando se da el peso, tengo que despejar X. Entonces, por eso que el 40 pasa dividiendo y queda I sobre 40 es igual a X. Si reemplazamos en la I los 48, ¿cierto? Reemplazamos estos 48 en la I, es decir, ahí, obtenemos 1.2 metros, que es la solución para el alambre A. Lo mismo se hace con el alambre B. Mire, observe. Para el alambre B sería exactamente lo mismo, pero no con 40, sino con 30. Entonces, la función de este es I es igual a 30X. Si despejamos que a I partido en 30 es igual a X, es decir, el 30 pasa dividiendo a la I. Y después reemplazamos el peso, que es de 48 gramos, ahí en la I. Entonces, reemplazar en la I quedaría 48 dividido en 30, lo cual es 1.6 metros, que sería la solución. Continuemos. Y la última nos piden en relación a una tabla. Entonces acá nos dan una tabla y nos piden que indiquemos qué tipo de alambre sería. Si es el alambre A, si es el alambre B. Entonces aquí hay que tener claro que el alambre A tiene una constante de 40, el B una de 30. Entonces aquí, para el primero, dice acá que es B. ¿Pero por qué es B? Es B porque yo debo dividir el peso, que eso es lo que hemos estado haciendo, en el largo. Si divido el peso en el largo, obtengo un valor de 30. Y el 30 corresponde al alambre B. En cambio, si yo divido los 168 en 4.2, ¿no es cierto? Que sería esto de acá, daría 40. Y 40 corresponde al alambre A, por eso que este es el alambre A. Pero el otro K que estoy obteniendo es de 20. Es decir, si divido el 108 en 54, obtengo 20. Pero resulta que 20 no es ni el alambre A ni el alambre B. Sería ninguno de los dos alambres. Entonces, si quieren, podemos ver el encabezado. Y en el encabezado, más que el encabezado, el gráfico. En el gráfico se puede dar cuenta a ustedes que el alambre B
tiene un K menor que el alambre A, porque tiene menos pendiente, está menos inclinado que el A. Y así hemos terminado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.